Ayer, sin duda, una de las principales noticias en nuestro país era el informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el cuarto informe de manera oficial. ¿Qué se dijo en este informe? ¿Lo que se habló es real? ¿Contrasta con lo que estamos enfrentando el día de hoy los mexicanos? Esa es la pregunta que hoy ponemos sobre la mesa y saludo con gusto a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio, y a Víctor Hugo Hernández. Señores, ¿qué opinan? Hola Magda, qué gusto saludarte. Víctor, ¿qué tal, Raúl? A ver, ayer ya habíamos dado un avance, ¿no? Más o menos lo que se podía esperar a las 5 de la tarde ayer allí en Palacio Nacional en este cuarto informe, el 15º, si no me equivoco, de esta administración. Pero, a ver, como siempre y en este mundo polarizado, Víctor, pues tenemos visiones. Hay quien dice, estuvo muy bien, se dijeron muchas cosas importantes, inicia, digamos, el fin del sexenio. Y para otros, bueno, pues desde luego revisando minuciosamente qué es lo que se dice, como todas las mañanas se dice en este país durante las mañaneras. Pero, a ver, yo quisiera empezar, Víctor, con este resumen que presenta Luis Estrada, ¿sí? Que ha venido contando las falsedades, las medias verdades que se dicen en la mañanera. Y hoy publica Luis Estrada precisamente su resumen de este informe. Y él dice, bueno, en este informe, en esta hora que habló el presidente López Obrador, se dijeron 173 afirmaciones falsas, 173, 120 afirmaciones no comprobables, es decir, datos que habría que confirmarlos, ¿sí? Por lo menos dijo 50, ofreció 50 promesas y 3 de ellas falsas. Sí, esto es lo que dice Luis Estrada en su reporte de análisis que da. Animal Político, a través de este esquema que llaman ellos sabueso, que es este esquema para poder checar lo que dice, lo que es real y lo que no es real, que es a veces media verdad, media mentira. Sí, también hace un análisis interesante, Víctor. Y además, Mega Noticias hizo su propio ejercicio, también aquí lo hicimos nosotros, con diferentes aspectos, donde vale la pena, sí, pues contrastar los datos que da el gobierno con los datos oficiales del mismo gobierno, porque todos los datos son oficiales, Víctor. Buen ejercicio, creo que es válido, aunque de entrada te debo decir, no que los descalifique Raúl, al contrario, son las herramientas con las que podemos en determinado momento acercarnos a la realidad, toda vez de que el presidente nos ha acostumbrado a que hay dos tipos de realidades en este país. Yo no lo sabía, pero pues bueno, hay diferentes tipos de realidades. Una que se ajusta más a los conceptos tecnócratas, que se miden en función de indicadores de crecimiento, de dato duro, de comparaciones, de estadísticas, proporcionados a su vez por organizaciones, instituciones, a veces descalificadas por el propio presidente, otras reconocidas como serias, dependiendo lo que digan, pero esa es una. Y la otra, la lectura que nos da el propio presidente basada en otros términos más subjetivos, como felicidad, bienestar, calidad de vida, crecimiento emocional y hasta bienestar del alma. Estamos bien, sí, de alguna forma, sí. A ver, sí, tienes toda la razón, esa forma, y por eso cuesta mucho trabajo poder de alguna forma unir la realidad con lo que el presidente. Y mira, quiero presentar algunas de las gráficas que de alguna forma pues nos dicen esa realidad, que la puedes ver desde diferentes perspectivas. Mira, vamos empezando con esta, si te parece, que es la de seguridad, ¿sí? En esta gráfica podemos observar en un comparativo de cómo va cada sexenio, ¿sí? Cómo ha ido en lo que se refiere a homicidios. Y bien, si el presidente López Obrador efectivamente en sus últimos meses y años de esta administración hay una estabilidad del número de muertes, incluso hasta una ligera disminución, la verdad es que en el acumulado del sexenio
pues no se puede decir que vayamos muy bien. Y aquí lo podemos ver en esta gráfica claramente. Mira, déjame nada más me voy sobre de Fox en adelante. En el sexenio de Fox hubo 60,280 homicidios dolosos. En el tiempo de Calderón, 120,000. En el tiempo de Peña Nieto, 156,000. Y en el 3 años y medio, es decir, 3 años y hasta, digamos, agosto, que fue la última contabilidad de homicidios, el presidente López Obrador lleva en su sexenio 128,000. Y aunque el presidente ayer dijo que hay una disminución de homicidios dolosos, que es real, de acuerdo a los datos que lleva la misma Secretaría, sí, en el compendio, digamos, en la síntesis general, pues es uno de los sexenios más sangrientos en lo que va de estos primeros 3 años y hasta julio, que se lleva este dato que estamos mostrando. Y aquí volvemos a lo que es el dato duro de la propia interpretación del presidente, al señalar, uno, que primero estos hechos se dan en áreas muy focalizadas, muy puntuales, en donde de alguna manera se ha venido manejando una espiral que no es de él, que él simplemente ha administrado y ha tratado de revertir con un proyecto que es bastante ambicioso, pero que evidentemente es a mediano y largo plazo, que involucra pues el combate a la marginación, a la pobreza, a la injusticia social, donde la calificación del presidente la explicación del presidente dice son las razones primeras de este problema y a eso estoy abocado, a resolverlas, necesito tiempo. Sí, pero la gente también demanda acción, autoridad, claro, sí, y de ahí el tema de la Guardia Nacional, que déjame ligarlo directamente con el comentario que acabamos de escuchar hace unos minutos. Se pasa a la Guardia Nacional, que supuestamente era una policía civil, y se pasa a los militares. Y dentro de lo que dice el presidente es que para evitar que se corrompan y para garantizar su continuidad. Y aquí lo que decía Ibarrola hace unos minutos perfectamente claro. Entonces el presidente no cree ni en la misma Secretaría de Seguridad Ciudadana, que es la que supuestamente encabeza Rosa Isela Rodríguez, y que de ahí dependería la Guardia Nacional. Al llevarla al ámbito de la defensa nacional, pues está de alguna forma también minimizando la propia Secretaría de Seguridad que él mismo creó y que le dio primero la oportunidad a Alfonso Durazo, y después precisamente a Rosa Isela Rodríguez. Así es que, bueno, ahí están estos temas en tema de seguridad. Vámonos al siguiente, economía. Tú dices, y el presidente afirma, que se están combatiendo los orígenes, es decir, la pobreza. Sin embargo, a 3 años de este gobierno, estos son la realidad. Economía con un crecimiento del 0.5%. Él había prometido crecer al 4%. Lógicamente, bueno, pues las cosas, las malas decisiones, el haber cancelado el aeropuerto, la primera acción que creó esa desconfianza en el sector privado, ya ahí lo tenemos. Dice que este sexenio es el de los pobres, ¿sí? Primero los pobres. Sin embargo, lamentablemente para nuestro país tenemos 4 millones de nuevos pobres. La inflación, ¿para qué te lo platico? Hoy la gente está padeciendo la inflación, que si bien no es culpa directamente las decisiones del gobierno, sí hay factores externos, pero también internos, que están presionando el tema del crecimiento de precios. Y la pobreza laboral, lamentablemente, también para nuestro país ha aumentado un 40%. Tenemos un 40% de pobreza entre la población mexicana, es decir, tenemos lamentablemente de los 128 millones de mexicanos, el 40%, lo que ganan no les alcanza para sus necesidades básicas. Esa es la cruda realidad, Víctor. A ver, Raúl, es la cruda realidad que tú estás viendo a través de tus ojos tecnócratas, de quererlo medir todo en función de indicadores de crecimiento que no necesariamente, según lo que dice el presidente, estoy retomando parte de su discurso, reflejan las realidades sociales. El presidente considera que lo fundamental no es cuantitativo, sino cualitativo.
Pues y sí. dice que al final del día, más que esos datos que tú me estás dando, Raúl, lo que cuenta es crear las condiciones para que la gente pueda vivir feliz y que hoy por hoy no solo es la gente la que está más feliz, sino incluso él mismo dice que atraviesa por uno de los mejores momentos de su vida. Claro, bueno, la realidad, y para terminar con el tema de economía, veíamos los precios, por ejemplo, de la tortilla, del huevo, del azúcar, en comparación a lo que ha sucedido. Pero vámonos a la siguiente para no atorarnos en ese. Combate a la corrupción. ¿Sí? El presidente dice que se ha combatido la corrupción, que ya no hay corrupción desde los altos niveles, empezó a barrer desde los escalones de arriba. Sin embargo, sí, en hechos muy concretos que tú conoces y hemos difundido, pues tenemos el caso que no está aclarado de los sobres amarillos que recibieron sus hermanos, tanto Pío como Martín. No se ha aclarado tampoco esos depósitos en efectivo que hiciera su secretario particular Esquer y que se tuvo que formar en varias ocasiones para hacer depósitos en efectivo en un banco para que no fuera una cantidad mayor. Todos los casos ya documentados de la exdirectora de la CONADE. Directora de la CONADE. Tenemos el caso documentado, que también el del señor Ovalle de Segalmex, con un fraude o con una faltante de más de 9,000 millones de pesos. A ver, esos son datos de esta administración. No estoy hablando de Lozoya el corrupto ni del el anterior sexenio, sino también es difícil de alguna forma creer que el combate a la corrupción ya se ha combatido cuando tenemos todavía cosas sin aclarar, como la casa gris de su hijo allá en Houston, sí, que se la rentaban a un alto ejecutivo de una empresa que hoy, por cierto, el exsecretario de Finanzas de Hacienda de este gobierno, sí, reconoce que esa empresa recibió muchos beneficios, Víctor. Sí, Raúl, desafortunadamente ahí no nos salvamos y mira, no meto las manos ahora sí, como dice el fuego, por las cuestiones en donde está involucrada directamente la familia del presidente, porque, pues bueno, todo indica que también ahí se dan ciertos elementos que pudieran calificarse como actos de corrupción. Yo me iría más a lo que tú mencionas de Segalmex y esto, que es lo que realmente creo que importa, lo que es el trabajo público administrativo de las instancias y donde se han presentado casos. A su favor diría, qué bueno que se dan a conocer, antes esas cosas se escondían, como también te diría que desafortunadamente, en todo caso, esta calificación del presidente pasa básicamente por el ámbito federal y se ha olvidado de que en la mayoría de los estados se siguen viviendo auténticos cotos de poder donde lo que prevalece mucho por parte de los propios gobernadores es la corrupción. Sí, y déjame terminar con datos de Coneval, cuando hablamos de combate a la pobreza. Sí, esa gráfica que vemos a continuación habla, son datos oficiales, no, Sí, es claro. no es lo que yo con mis ojos tecnócratas, como dices, quieren ver. No, sí, esto es, a ver, estas barras que vemos a continuación son precisamente de los diferentes años. La barra amarilla corresponde al año 2014, la que sigue al 2016, luego el 18, el 2020. Sí, la última barra del lado derecho. Y son los segmentos de pobreza. Si los ricos, o digamos desde esa visión, están recibiendo hoy como nunca los beneficios de programas sociales, un 27%. Los pobres están recibiendo un 39%, ¿sí? Y los pobres extremos, que es digamos, el conjunto de barras del lado derecho, reciben el 43% en relación a otros años. Entonces, ya no entiendo. Si la prioridad es que los programas sociales especialmente beneficien a los que menos tienen, algo no se está haciendo bien, Víctor. Fíjate que ese es un problema histórico y crónico de nuestra economía y ha sido también un problema crónico no solo en este país, sino en otros, ¿no? La manera como la riqueza se reparte o la manera como se va distribuyendo o ampliando los beneficios de programas sociales. Y bueno, se parte de la premisa de la universalidad, ¿no? De que todo ciudadano, todo por el solo hecho de ser mexicano en este caso, es susceptible de ser beneficiario independientemente de su condición social de un beneficio de programa social. Sí, te concedo, yo también considero que no se ha hecho lo suficiente o no se han encontrado las fórmulas adecuadas para realmente redistribuir la riqueza
cuando ésta se genera, claro, y poder hacer que llegue a los más necesitados. No le hemos entrado a problemas mucho más serios, Raúl, porque te estarás de acuerdo conmigo que lo que este país necesita es una reforma fiscal, de entrada un cambio total y radical, que permita realmente redistribuir la riqueza de una manera más directa. Y otra, ser más eficiente en los programas sociales, que no estoy en contra de ellos, creo que sí han ayudado a que este país mantenga la estabilidad, pero que han fallado en muchos casos. Sin duda, coincido contigo. Los programas sociales deben ir dirigidos y ayudar especialmente a los que menos tienen. Esa es exactamente una buena política social en este sentido. El problema es que, de acuerdo a los datos oficiales de Coneval, no está lloviendo, no está salpicando a quien especialmente necesita. Víctor, es viernes. Es viernes, vámonos con toda esta tarea a casa, hombre. Vale mucho, hay que reflexionar mucho en esto, Raúl. Gracias, Víctor.